Muy buenas, muchas gracias a las personas que se unen con nosotros en esta transmisión especial que tenemos este viernes, acompañados de don Fernando Fait, quien es el presidente de la Asamblea de Trabajadores del Banco Popular y de Desarrollo Comunal, una organización que recientemente ha ofrecido a los diferentes sectores del país y al propio gobierno, pues abrir un foro multisectorial en la búsqueda de soluciones a la complicada situación que experimentamos tanto desde el punto de vista económico como político, como social. Y le damos las gracias a don Fernando que haya sacado unos minutos de su tiempo para compartir con nosotros. ¿Cómo le va? Don Gustavo, de verdad muchas gracias, un gusto de saludarlo. La oportunidad de poder contarle a los costarricenses a lo largo y ancho del país de esta propuesta, de este foro multisectorial de diálogo nacional que hemos venido presentando desde el martes por un acuerdo del Directorio Nacional de la Asamblea de Trabajadores y Trabajadoras del Banco Popular y de Desarrollo Comunal, que aglutina a 10 sectores muy importantes del país en el ámbito social y que se ha ampliado también a buscar la participación del sector productivo. Excelente. Hablemos en primera instancia, don Fernando, de qué los motivó a pues hacer esta propuesta, lanzar la oferta de ser ustedes los propiciadores de este espacio, ¿verdad? Donde las diferentes fuerzas políticas productivas, como usted lo mencionaba, y de otra índole de todo el país, se concentren y empiecen a proponer y a encontrar soluciones para la complicada situación que atraviesa Costa Rica. Gustavo, desde el año 1986 existe este foro de la Asamblea de Trabajadores y Trabajadoras. Como le decía, ahí participamos 10 sectores: artesanal, comunal, cooperativo, magisterio, profesionales, sindical, solidarista y trabajadores independientes. Desde hace muchos meses venimos con inquietud de lo que estaba sucediendo en el país, porque esta salida nuestra con esta propuesta no nace a partir de los problemas con la discusión de hacer o no un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. No, los problemas del país vienen desde hace mucho tiempo, el tema de la pandemia que ha agudizado la falta de empleo, la urgente y necesaria reactivación económica, pero bueno, el país hemos visto que requiere, porque hay un vacío de asumir una conducción de un foro donde podamos estar todos y todas a lo largo del país. Esto no es un tema del área metropolitana, es que los sectores y las organizaciones en Talamanca, en Buenos Aires, en Paso Canoas, en Avangares, aquí en los barrios del sur, puedan sentir que hay un espacio donde pueden construir un diálogo sincero y transparente para que una vez sentados el sector social y el sector productivo del país, con organizaciones de toda índole, podamos discutir, dialogar y construir propuestas para el Poder Ejecutivo, porque aquí tenemos que entender que al final, don Gustavo, a quien le toca gobernar es al Poder Ejecutivo. Hay un mandato constitucional que le dieron los ciudadanos cuando se votó en segunda ronda en 2018, y entonces también habrá que hacer un diálogo con el Poder Legislativo, porque muchos temas de los que ocupa el país entrarle pasan por la Asamblea Legislativa. Así que ante ese vacío, el Directorio Nacional consideró importante hacer este llamado, pero no quedarnos en los 10 sectores de la Asamblea de Trabajadores, sino ampliarlo y llamar a los sectores productivos. Fue ahí donde muy gustosos vemos la aceptación de Cadexco y también de UCAEP, que tradicionalmente no se han sentado. Es que hay algo importante de resaltar, don Gustavo, y que hay que romper con ese mito. Todos podemos sentarnos en la misma mesa a dialogar. Podemos tener diferencias, pero la fórmula tica de construir lo que hemos tenido para bien y para mal ha sido esa. Dejamos de lado las diferencias, nos sentamos y con esas diferencias de pensamiento construimos una Costa Rica que tiene que cubrir para todos los espacios. Estoy totalmente seguro de que eso es posible, completamente seguro, don Fernando, de que ese diálogo se puede propiciar y la verdad, y es un criterio personal, no sé en qué momento nos empezamos a dividir tanto,
¿verdad? Y en qué momento los patronos estaban de un lado de la acera y los sindicatos, representantes de los trabajadores del otro lado, en qué momento esta Costa Rica, que bueno, nunca hemos sido todos igualiticos, porque la pura verdad es que no hemos sido todos igualiticos, pero en esas diferencias podíamos convivir y podíamos dialogar. Yo guardo realmente la esperanza de que esta oportunidad sea muy bien aprovechada por las personas que van a estar ahí representando esos sectores. Y creo que ustedes también, a partir del momento en que proponen, en que lanzan la iniciativa, es porque son positivos de que se pueden llegar a acuerdos en este país. Vea, lo primero que hay que tener claro es que hay que creérsela y que además tenemos que dejarle a la gente muy claro que se la debe creer. Cuando nosotros hacemos la carta pública de invitación, una de las primeras organizaciones que nos responde muy en positivo es el movimiento cívico Dignidad por Punta Arenas, que en estos días ha estado dando una lucha. Y entonces ellos nos dicen, tenemos espacio ahí, no somos un sector, somos un movimiento. Claro que hay un espacio y habrá un espacio para todas las organizaciones. Alguien me decía, pero ¿cómo van a hacer con tantas organizaciones? Y como lo hacemos en Costa Rica, todos estamos en este país, todos necesitamos de la Asociación de Desarrollo porque tiene el salón y la organización Buenísimo. pequeña ocupa una construcción con ellos de diálogo para que ojalá puedan dar las capacitaciones y el solidarismo con el sindicalismo, donde hay que defender el empleo público y privado. Es que lo que usted dice es muy cierto. Ha habido una forma de querer satanizar, por decirlo así, de que no puede haber una conversación entre dispares. Y entonces usted ve los memes, las fotografías, todo el mundo anda detrás de quién se sentó a conversar con otro. El, el, Cierto. martes, el martes pasado yo estuve en una mesa conversando con UCAEP y con la gente de la Rerum Novarum y no se comieron y no se mataron porque tienen una disposición ambas organizaciones en que Costa Rica nos tiene que cubrir a todos. Y ese es nuestro espíritu, que algunos dirán, qué sueño, sí, Costa Rica se ha construido soñando y pensando en Bueno, grande. peor sería pensando que no nos vamos a poner de acuerdo y que este país se lo termine de llevar el carajo, ¿verdad? Si me perdona la expresión. Y ya han pensado ustedes, don Fernando, cuál va a ser la mecánica, la metodología, ya una vez que se establezca el foro. ¿Cómo van? Porque es cierto, ¿verdad? Terminará siendo un ejercicio muy complejo el poder sentar a todas esas representaciones que cada uno va a llegar a defender su posición, a defender a su sector, cómo alinear, cómo organizar esto para que realmente el ejercicio sea productivo y sea positivo. Eso es muy importante, pero don Gustavo, nosotros hemos querido empezar diferente, porque siempre se busca arrancar con la construcción de una agenda. Y usted lo acaba de decir, todos tenemos puntos diferentes, aunque muchos confluyen para generar una agenda. Y ahí terminamos peleados porque ¿quién dice cuál es el primer tema o el segundo tema de la agenda? La mía es más importante que la del otro porque también hay grandes egoísmos en la sociedad y la nuestra no es excluyente en eso. Por eso el lunes a las 9:45 de la mañana, muy posiblemente en el Auditorio Nacional del Museo de los Niños, vamos a estar firmando los principios que van a regir este diálogo nacional. Porque así, si las organizaciones y los sectores comparten esos principios, empezamos con una gran sombrilla que nos cubre a todos. Esto lleva a un proceso paralelo, que es la construcción de un eje técnico, porque aquí también a muchas organizaciones se nos puede ocurrir cosas muy lindas, pero a lo mejor no son cosas o muy sensatas o que se puedan hacer de manera rápida, porque recordemos que aquí ocupamos para el país decisiones de corto, mediano y largo plazo, donde tenemos que ir buscando lo más importante que se ha perdido en el país hace mucho tiempo, y es que lo primero es la gente. Lo que tiene que estar primero son los ciudadanos. No puede estar nada construido en función de otra cosa
que no les sirva a los ciudadanos primero para que se sientan no solo felices, no por ser el país más feliz del mundo, sino por poder soñar, por querer construir, por querer emprender. Hoy, don Gustavo, usted sale a la calle y la mayoría sentimos temores, no solo por la pandemia, sino porque no sentimos esperanza. Dejamos de generarle a los ciudadanos, hombres y mujeres de este país de todas las edades, una oportunidad de soñar. Así que tenemos que creérnosla y ojalá, corto, mediano y largo plazo, poder tener cambios importantes en el país. Usted ahora lo mencionaba, don Fernando, aquí pueden participar todas las fuerzas vivas de este país, todo el sector productivo, todos los representantes del sector empresarial, del sector de los trabajadores, cooperativas, solidarismo y bueno, todos los demás sectores. Pero aquí el que está a cargo de hacer se llama Poder Ejecutivo y Poder Legislativo, ¿verdad? En este caso, ¿cuál ha sido la respuesta de los poderes de la República? Porque he leído que el sector cooperativo ya dijo presente, UCAEP dijo presente, la Cámara de la Economía Social Solidaria presente, pero ¿y los poderes, les repito, qué respuesta han tenido ustedes de ellos? Vea, don Gustavo, muy importante, usted menciona esos sectores y esas organizaciones. Yo debo ya poder decirle que también Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica, Colegio de Ciencias Económicas, FEDEAC, que es una federación de cooperativas de ahorro y crédito, la Confederación Nacional de Asociaciones Solidaristas, la Confederación Nacional de Asociaciones de Desarrollo Comunal, con don Daniel Quesada a la cabeza. Este es un movimiento que tiene que crecer. La construcción de este foro es inclusivo y lo voy a insistir, y territorial de todo el país, no es del área metropolitana. Ya ha habido por ahí algunos partidos políticos que se han manifestado viendo con muy buenos ojos desde la Asamblea Legislativa la construcción de este foro multisectorial. Con el Poder Ejecutivo ha habido preguntas de la ministra de Trabajo y Seguridad Social, donde nos preguntan cuál es la línea, cómo va a ser la construcción del diálogo, porque es importante, y usted lo dijo, en esta mesa de diálogo, a partir de este foro multisectorial, tiene que estar el gobierno. Quien crea que este foro multisectorial tiene que asumir la responsabilidad de gobernar, no es así, porque el mandato, insisto, constitucional de segunda ronda en el 2018 fue que don Carlos Alvarado Quesada es el presidente hasta el 8 de mayo al mediodía del 2022 y los diputados estarán hasta 7 días antes, hasta el 30 de abril del 2022. Así que le hemos pedido al gobierno, porque nos insistían de reuniones, no señores, permítanos a nosotros ponernos de acuerdo al mejor estilo, a la tica, que conformemos esta confianza entre sectores para que el sector sindical no vea con recelo a UCAEP, ni UCAEP vea con recelo al cooperativismo, ni al sector sindical, para que el sector comunal diga, yo puedo tener participación en esos temas nacionales, aunque mis problemas son en mis cantones y en mis distritos, que el sector profesional pueda decir, sí, yo tengo para aportar desde la diversidad de profesiones que hay en este país, que los artesanos que la están pasando mal en este tiempo porque no hay ferias artesanales puedan encontrar respuesta. La idea es esa, que participemos todos, que nos pongamos de acuerdo en una carta de principios, que construyamos los primeros pasos de ese diálogo con el gobierno. Y ahora sí, presidente de la República, usted va a ser el interlocutor, con usted vamos a construir quién va a ser su ministro que va a estar al frente, pero una voz que no cambie, una voz que no salga el señor presidente de la República el domingo a llamar al diálogo, quitándolo del Fondo Monetario, y que el ministro de Hacienda unos minutos después diga, no, mire, esto está en stand-by, pero sigue. Uno entiende que es un tema del gobierno, pero tenemos que sentarnos a hablar de todo. Hay temas estructurales y hay tema fiscal, pero por supuesto que tendrá que estar en este diálogo el gobierno y el poder ejecutivo y el poder legislativo tienen que participar en su momento oportuno, cuando ya construyamos acuerdos
en los que estemos la mayoría, porque nunca va a haber una, don Gustavo, en un mundo ideal es que nos pongamos de acuerdo todos, pero hay algunos que les gusta más un color, un morado más claro, un morado más oscuro, otros les gusta más rojo y negro, otros les gusta más rojo y amarillo, otros más azules o verdes y blancos como los limonenses. Entonces tenemos que llegar a un color intermedio en el que la mayoría podamos estar de acuerdo. Don Fernando, ¿cuál es la posición suya o de la Asamblea con respecto a los movimientos que en este momento mantienen su apoyo y están detrás de los bloqueos? Esto le pregunto porque ayer don Célimo Guido indica que los bloqueos se mantienen y una posición de gobierno, y advierto, de gobierno ha sido no negociamos si hay bloqueos. Para ustedes, dentro del foro, ¿tienen cabida las organizaciones que en este momento, insisto, están apoyando los bloqueos y las manifestaciones? Si usted revisa nuestra carta y comunicado de prensa y nuestra carta de invitación a todas las organizaciones y sectores del país, ahí nadie está excluido. Claro, hay un requisito fundamental: venir, firmar la carta de principios y no poner ninguna condición. Porque si lo que nos va a decir una organización es, mire, yo quiero participar, pero ustedes tienen que decirle sí o no a estas cosas y apoyar situaciones que estén fuera del contexto de la ley, no, no es condicionado. Así como invitamos todos, usted en su casa invita a todos los que quiera, pero el que va a llegarle con 100 personas o el que va a llegar haciéndole un escándalo para que los vecinos le digan, mire, don Gustavo, que ese es el relajo que se tiene usted deja muy claro las reglas y dice, estos son los principios para que en mi casa podamos hacer actividad. En este caso, la casa es Costa Rica. Hay cabida para todos en este foro multisectorial de diálogo nacional, sin condiciones de parte de las organizaciones, porque no hay una agenda, vamos a construirla y tenemos que darle señales, no por darlas. El país está pidiendo que por favor haya espacios para todos y que podamos volver al mejor estilo costarricense a solucionar nuestros problemas y con mucha transparencia. Eso es muy importante, que lo que se hable y se diga no sea por debajo una cosa y en los acuerdos otra, don Gustavo. Perfecto. ¿Habrá un seguimiento de los acuerdos por parte de ustedes, don Fernando? Lo que salga de ese gran foro, ¿ustedes estarán pendientes de que se cumpla? Vea, yo creo que aquí va a ser muy importante que la Asamblea de Trabajadores, su directorio, le dé seguimiento. Pero como la transparencia va a ser muy grande, cuando nosotros informemos a los ciudadanos y ciudadanas de este país de los grandes acuerdos que se le planteen al Ejecutivo, por supuesto que también la sociedad y las organizaciones van a tener que ser vigilantes del cumplimiento. Es que esto no somos los dueños nosotros, la Asamblea de Trabajadores. Somos un instrumento para que todos los sectores y las organizaciones sociales y productivas encuentren un espacio de confianza. Pero todo este país lo tenemos que construir entre todos, defender entre todos. Así que, porque hay una parte importante que es que el 8 de mayo del 2022 termina este gobierno, pero Costa Rica sigue. El gobierno habla de la Costa Rica del Bicentenario. Si esa celebración es el 15 de septiembre del 2021, pero sigue 100, 200 años más. Entonces sí hay que darle seguimiento, lo dará la Asamblea de Trabajadores, pero también tiene que darlo toda organización y todo ciudadano que quiera a su país para que lo tenga muy presente en las agendas de los distintos partidos políticos también para las próximas elecciones, que puedan recoger lo que hasta el momento no se haya podido aprobar. Yo espero que la Asamblea Legislativa también dé señales de escuchar la voz de la sociedad, de todos los sectores que nos vamos a aglutinar en este foro multisectorial. Don Fernando, ¿qué sigue? Bueno, estamos viernes 9, el tiempo realmente apremia, ¿verdad? La Costa Rica de hoy, en este momento, sigue muy convulsa, dividida
no tenemos solución para el tema fiscal, que usted también lo mencionaba, y con un gobierno que debido a toda esta situación también sufre un desgaste y un debilitamiento. ¿Qué viene entonces? Porque el tiempo en este momento es una urgencia, ¿verdad? Es una prioridad tratar de salir lo más pronto posible con soluciones. Vea, nosotros los pasos que vienen, hacer un llamado desde hoy, como siempre, a participar de este foro multisectorial convocado por el Directorio Nacional de la Asamblea de Trabajadores y Trabajadoras del Banco Popular y de Desarrollo Comunal. El lunes a las 9:45 de la mañana tendremos la firma de los principios que van a regir la participación, que no significa, don Gustavo, que el lunes los que firmaron son los únicos que están. No, por supuesto que no. Son los primeros, pero eso va a estar abierto a que más organizaciones puedan sumarse y podamos construir país juntos y empezar con la mesa técnica y empezar a ponernos de acuerdo en la metodología, porque urge, como digo yo, pero con buena letra. El país requiere de que podamos entrarle a muchos temas. El costarricense que hoy nos está viendo, que nos está escuchando, está preocupado por empleo, está preocupado por reactivación económica, no quiere impuestos, quiere diálogo para ver cómo solucionamos el país todos, donde todos vamos a tener que aportar en la construcción país, y eso no significa necesariamente impuestos, pero sí hay que dialogarlo para construir por la gente, que es lo más importante. ¿Quién define esas líneas este lunes? ¿Quién le corresponde poner las reglas digamos, del juego, de la discusión? En realidad vamos a construir desde el directorio una mesa técnica, sociólogos, abogados, economistas, profesionales que nos puedan venir a construir, porque usted sabe que en una mesa política, porque la representación de las organizaciones tiende a ser política en el buen sentido de la palabra, y podemos querer construir un país, no sé, perdón, con bases de oro, y resulta que no tenemos oro, lo que tenemos es cobre. Ojalá lo tuviéramos como lo tiene Chile. Bueno, para poder hacer eso ocupamos una parte técnica que nos pueda aterrizar, que nos pueda guiar para que a la hora del diálogo y la negociación tengamos bases claras. Pero también ocupamos una metodología de cómo vamos a construir las mesas con los temas en específico, el sistema de votación. Eso está en este momento en proceso de construcción para ver la diversidad de organizaciones que vamos a tener y de sectores. Y es una construcción continua. A diferencia de otros procesos de concertación nacional, el tiempo apremia y no podemos dedicarle semanas y meses a esto, pero sí habrá que sentar las bases de que esto sea una construcción de muchos meses y de muchos años con la participación de todos, porque a veces puede aparecer la idea de algún órgano que se haya pensado en su momento, pero que excluye a muchas organizaciones y a muchos sectores. Ojalá podamos convertir a futuro este foro multisectorial en algo permanente para que no solo sea en momentos de crisis, sino que sigan los sectores sociales y productivos en una aspiración país de construir los próximos 100 o 200 años, don Gustavo. Muy bien, don Fernando, ¿tienen ustedes definido una fecha de inicio ya de las reuniones propiamente? ¿Están en este proceso de logística, de organización? Pero ¿en qué momento? Ya lo hablábamos los dos, estamos conscientes de que esto urge, ¿verdad? Ya el país, en muchos sentidos, se ha convertido en una olla de presión que en cualquier momento podría estallar en situaciones muy problemáticas. Ayer veíamos lo que sucedía en Cañas, que en este momento a las 9 de la mañana que estamos conversando usted y yo, el alcalde de Cañas está iniciando una conferencia de prensa sobre los altercados que hubo ayer entre la policía y la comunidad. Bueno, una fecha para poder, tentativa, pienso yo, de iniciar con el diálogo ya propiamente. Es que desde ya estamos en el diálogo porque estamos construyendo el foro, ya estamos conversando. El directorio estuvo ayer con
12 organizaciones sindicales que forman parte de la Asamblea de Trabajadores y Trabajadoras, otras que no lo son, pero que fueron invitados. Estamos hablando con profesionales, cooperativistas, solidaristas, con otros sectores y organizaciones fuera de la Asamblea de Trabajadores, como ha sido UCAEP. Así que ya el diálogo arrancó y se está construyendo para fortalecerlo, para que en el momento oportuno, y esto se lo digo así, no es patear la bola, pero sería un irrespeto a las organizaciones que se están sumando, que yo le diga a usted, el martes en la tarde arrancamos con las mesas. Vea que además tenemos una particularidad. Muchos de estos temas es mucho más fácil poder conversarlos en vivo que en la virtualidad. Entonces, las condiciones para hacer eso y mezclarlo con la virtualidad es un cambio adicional que tenemos que construir entre todos, porque para mucha gente dirá, es que sí, los de Guanacaste y Talamanca les queda más fácil, pero también ellos quieren ser recibidos, ver los rostros con los que están construyendo este foro. Por eso estamos haciendo este gran esfuerzo el lunes en el Auditorio Nacional del Museo de los Niños, que es el que nos genera las condiciones necesarias para poder seguir cuidándonos, porque la pandemia también es una pandemia económica, es una pandemia social y es una pandemia desde el punto de vista de salud. Así que todos los frentes tenemos que cuidarlos. Insisto, urge, pero con buena letra, porque las señales de responsabilidad que tenemos que darle a la ciudadanía no pueden resbalarse en una cáscara de banano, y que la confianza que se está depositando entre todos, porque nos la estamos dando entre todos, por correr se nos pueda entorpecer o peor aún, don Gustavo, poner en juego la paz social de este país. Le agradezco mucho, don Fernando. Permítame desearle muchos éxitos en esta función y en representación de la Asamblea de Trabajadores del Banco Popular y de Desarrollo Comunal. Me parece que mucha de la confianza y de la esperanza de este país está depositada en este foro que, como usted indicaba, ya inició, y nosotros desde esta posición instamos, ¿verdad?, a las organizaciones a animarse a participar, a atreverse no solamente a criticar, sino a aportar soluciones, que es lo que necesitamos en este momento en el marco de un respeto y de un sentimiento que tiene que ser muy patriótico. En este momento, como pocas veces, necesitamos la incorporación y el sentir costarricense, el sentir patriótico, como indicaba, para que juntos salgamos adelante, no solamente de la situación de la pandemia, porque esto se venía arrastrando desde varios tiempo atrás, una Costa Rica cada vez más dividida, como hablábamos ahora, cada vez más dividida a nivel de brechas económicas, a nivel educativo, varias Costa Ricas, podríamos hablar de 3 Costa Ricas mínimo, y este es el momento en que tal vez en el marco de la pandemia podamos rescatar esta Costa Rica y unirnos y salir adelante. Le agradezco y nuevamente le reitero mi deseo de mucho éxito. Don Gustavo, gracias a usted por esta oportunidad y reitero el llamado a todas las organizaciones y sectores sociales y productivos del país a aceptar este llamado que ha hecho la Asamblea de Trabajadores y Trabajadoras del Banco Popular y Desarrollo Comunal desde su directorio nacional. Es momento que cuando recordemos la pandemia dentro de algunos años, lo que recordemos es que juntos en un foro multisectorial de diálogo nacional encontramos el camino costarricense del diálogo, de sentarnos entre diferentes, que no es pecado, que no es malo, y que podamos encontrar las grandes soluciones para la Costa Rica de corto, mediano y largo plazo, y que siempre nos sintamos muy felices y muy contentos de vivir en esta tierra tan hermosa que tenemos la obligación todos y todas de construir y de mantener. Don Gustavo, muy amable, un gusto de saludarlo, y saludos para todos los que nos han prestado su atención y lo seguirán por verlo en las redes sociales. Muy buenos días.
Muchísimas gracias a don Fernando, muchísimas gracias a las personas que nos acompañaron. Invitarlas a que mañana nos acompañen en Panorama. Mañana sábado tenemos programa a partir de las 7 de la mañana. Y el lunes, por supuesto, mucha más información con entrevistas y con comentarios que siempre buscamos que sean de peso y que vayan generando opinión entre pues, toda la población costarricense. Que esté muy bien y muchos éxitos, don Fernando, de verdad que sí. Hasta luego. Hasta luego, muchas gracias y que sean los éxitos para Costa Rica.